Muy buenas noches, mi nombre es Armando San Román, soy editor general de Gestión Pública y Control. Y esta noche estamos aquí para hablar sobre lo que es el gobierno regional y gobierno municipal. A raíz del diplomado que vamos a sacar en Gestión Pública en Habla Gaceta sobre gestión regional y municipal. Para esta noche tenemos unos estupendos invitados que nos van a acompañar y nos van a brindar toda su experiencia y conocimiento. Entre ellos tenemos al doctor Juan Jiménez Mayor, al doctor Martín de Acevedo, está con nosotros la doctora Mariana Yona, el doctor Raúl Molina y Giovanna Peñaflor, mil disculpas. Buenas noches a todos y si me permiten paso a presentar a cada uno de ellos y cedo el uso de la palabra. Doctor Juan Jiménez, un placer tenerlo con nosotros, abogado, jurista, experto en obra social, asesor regional en todo lo que es de transparencia y gestión para UNOPS, ex primer ministro, ministro de Justicia y Derechos Humanos, viceministro también en su momento, ex embajador ante la OEA, jefe de misión de Honduras Anticorrupción, en fin, una destacada lista de funciones que ha desempeñado en alta dirección y es un placer tenerlo con nosotros. Director de Gestión Pública y Control, el cual es parte del equipo y de la casa. Doctor, buenas noches. Las palabras son sus palabras de bienvenida. Hola Armando, un saludo a todos, un placer de estar esta noche con ustedes compartiendo un excelente panel. Creo que lo que se anuncia a partir de esta noche, el desafío que vamos a tener en establecer, en tener un nuevo diplomado vinculado a la gestión regional y municipal en un año además electoral, un año en donde vamos a tener cambios de autoridades regionales a partir de enero, pero con las elecciones de este año, nos plantea un importante tema que quizás genere mucho interés y les envío un fuerte saludo y muy agradecido, por supuesto, a todos por participar. Gracias, Armando. Gracias, doctor. Con nosotros también está el doctor Martín de Acevedo García, abogado por la Universidad San Martín de Porres, maestría de la PUC en todo lo que es Derecho Internacional Económico, también maestría en la Universidad Nacional Federico Villar en Gestión y Políticas Públicas. Enseña cursos de gestión, curso de posgrado en Gestión Municipal y Desarrollo de Sistemas Catastrales, en el Royal Institute Cavalier Suecia, director del Diplomado de Gestión Regional y Municipal. Doctor Martín Acevedo, un placer tenerlo con nosotros. Buenas noches. Su audio, doctor, su micro está apagado. Por favor, ayúdenos con eso. Gracias. Ahora sí, disculpe. Perfecto. Buenas noches con todos, amigos. Buenas noches, participantes. Tengan ustedes muy buenas noches. Para mí es muy grato estar aquí nuevamente compartiendo con los amigos de Gaceta Jurídica y de su plataforma, así con los amigos que hemos conocido a partir de ahí en el camino y nos reencontramos para este tipo de eventos académicos, que es lo más preciado que llevo, digamos, como en el ejercicio de mi profesión. 27 años de docente hacen que me sienta tranquilo y en familia y dispuesto a dar todo de nosotros y de mí para que este evento salga muy bien. Gracias. Muchas gracias, Martín. Paso a presentar a la doctora Mariana Yona. Hoy yo tengo un problema de dicción ahí. Mariana Yona, Mariana, un placer estar contigo. Permíteme presentarte, aparte de ser directora también de Gestión Pública y Control, socióloga de profesión, magíster en Políticas Públicas y Gestión Pública en la Pontificia Universidad Católica, especialista en Políticas Públicas, Gestión Pública, Modernización, ha desempeñado altos cargos en la administración pública, casi todos la conocemos, pero paso a nombrar algunos, como secretaria de Gestión Pública en la PCM, has estado también en Servir, director de Modernización en el Ministerio del Interior, gerente de Estudios y Gestión Pública en la Contraloría General de la República, jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, entre otros cargos, en fin, bastante altos. Mariana, buenas noches. No sé si quieras agregar algo más. ¿Cómo estás? Buenas noches con todos y con todas. Bueno, solamente mencionar que es un gusto formar parte de este panel y de este equipo de docentes distinguidos.
digamos, hoy en día uno de los temas que creo que están en boga y además en la agenda pública con mucha fuerza, justamente es el tema de la gestión y de la gestión descentralizada. Yo creo que va a ser muy interesante este intercambio de ideas, y esperamos que genere también muchas expectativas en adelante por ir fortaleciendo capacidades en esto. Muchas gracias nuevamente. A ti, Mariana. Paso a presentar al doctor Raúl Molina, al cual tuve el placer de conocer hace un tiempo. También escribió en nuestra revista. Raúl es máster en gestión de políticas públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, diplomado de diseño de políticas regionales en la CEPAL, arquitecto por la Universidad Ricardo Palma, gerente de fortalecimiento local y luego asesor de la presidencia del extinto Consejo Nacional de Descentralización, secretario de Descentralización de la PCM también, asesor de comisiones multisectoriales en materia de descentralización fiscal, jefe de gabinete de asesores de la PCM, viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, en fin, altos cargos por ahí. También ha sido asesor de PNUD, Banco Mundial, AECID, GIS, USAID, en fin, una carrera ligada a todo lo que es descentralización y gestión pública. Raúl, buenas noches. Gracias por compartir con nosotros. Buenas noches, Armando. Buenas noches al equipo, a todos los participantes. Primero que nada, agradecer la invitación de Gaceta Jurídica a este evento y a formar parte de la plana docente del diplomado. Como dijo Juan Jiménez Mayor, es bien importante que se tome iniciativa de este tipo en un año electoral regional y municipal. Se suele asociar nuestra descentralización y sus problemas a la falta de capacidades en los territorios. Yo creo que eso es una parte del problema, es una parte de la esfera de la luna. Hay otros problemas que no dependen de nuestros conciudadanos regionales y locales, pero lo que sí es absolutamente seguro es que hay que invertir en desarrollar capacidades descentralizadas en el país. Y en ese marco celebro este esfuerzo que emprende Gaceta Jurídica. Gracias, Armando. Gracias, Raúl. Paso a presentar a nuestra última invitada, Giovanna Peñaflor Guerra, comunicadora social de la Universidad de Lima, magíster en Administración de Empresas del INCAE y la Universidad Adolfo Ibáñez, actual directora gerente de IMACEN, investigadora de mercado, es presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados, consultora política internacional, miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos y Centro Interamericano de Gerencia Política, asesora de campañas presidenciales, regionales, municipales y parlamentarias, es decir, una vida ligada al estudio de mercado en lo que es todo lo que es política, ¿no? Sus áreas de interés son la investigación de mercado, marketing y la opinión pública, la imagen corporativa y gobernabilidad. Giovanna, muy buenas noches. Un placer estar acá contigo también. Buenas noches, Armando. Buenas noches a todos mis compañeros en el panel. Muy honrada de poder participar con personas con tan amplia trayectoria en lo que es el tema de gobierno nacional y subnacionales. Espero poder contribuir con la óptica desde la comunicación, que es un tema importante porque comunicar no es gobernar, pero no gobierna bien quien no comunica. No comunica. Muchas gracias, Giovanna. La verdad que es un panel muy interesante, con diferentes formas de pensar sobre un punto, y creo que eso es lo que va a enriquecer enormemente esta noche a la gente que nos acompaña. Si me permiten, yo me gustaría iniciar con una pregunta que hace poco me la han hecho y se la cedo al director del diplomado, y después evidentemente todos podemos ir complementando, pero es, ¿por qué gustaría ser una autoridad municipal? O sea, ¿por qué uno estaría dispuesto a ser un funcionario, una autoridad municipal, o por qué no? Esa sería la pregunta de fondo. Martín. Muy bien. Gracias. La pregunta es muy pertinente a propósito de que el diplomado se titula sobre gestión regional y municipal. Y a propósito de las elecciones regionales y municipales. Entonces, es pertinente preguntarle a alguien hoy en día
si en efecto desea ser una autoridad municipal o de repente ya lo fue, ¿no? Como en mi caso, que en 2 oportunidades fui regidor metropolitano. Pero no es tan sencillo el tema, habida cuenta los avatares que están atravesando todo tipo de funcionarios públicos, los que son designados y nombrados como los que recurrentemente, y la coyuntura nos muestra que se ponen en el disparador de frente y de plano para que los otros miembros de la clase política y dirigente hagan de las suyas, por decirlo de alguna forma, o los que también son electos por el voto popular, como en el caso de las autoridades municipales y regionales, que a partir del día siguiente de su elección, sobre todo en el caso de las autoridades municipales, que pueden ganar por la diferencia de un voto, porque en elecciones municipales en el Perú no hay segunda vuelta, al día siguiente digo, y digo bien, tienen a partir del 1 de enero, que empiezan a gobernar del año siguiente, tienen a todo el resto, la diferencia. Supongamos que haya ganado, por un momento, que haya ganado con 12% o con 14%. Al día siguiente tiene al 88 u 86% detrás de ese puesto, detrás de la vindicta política, haciendo su cola real y directamente en la OMPE para comprar su kit electoral y tratar de utilizar una de estas 4 formas de terminar con el cargo de una autoridad municipal o regional antes de que ésta termine el periodo para el cual fue elegido, mediante una vacancia, mediante una revocatoria, mediante una inhabilitación para el ejercicio de la función pública o mediante una destitución. Interesante. ¿A alguno de nuestros panelistas les gustaría de alguna manera ser alguna autoridad municipal o regional? ¿Qué otros elementos pueden estar ahí en esa... Giovanna, tú que manejas data de opinión, ¿por qué un alcalde se estaría postulando? Por ejemplo, y ligado también a Juan en el tema de anticorrupción, por ejemplo, ¿no? O sea, con todas las sanciones que hay y todos los mecanismos legales que hay, ¿por qué nuestras autoridades que postulan normalmente salen con muchos procesos por tema de corrupción? Y es más, los gobiernos regionales ahorita están con fuertes investigaciones, ¿no? A ver, bueno, yo creo que la razón para irse por un gobierno municipal es el tema de la cercanía. O sea, cuando tú estás en el gobierno central, la posibilidad de tener retroalimentación y de ver muchas veces el impacto de tus medidas es más lejana, ¿no? Cuando tú estás en un gobierno local, tienes las formas para tener ese contacto. Las personas que tienen un perfil ejecutivo, que les gusta llevar a cabo cosas, obviamente van a inclinarse más por los gobiernos municipales o los regionales que por irse a un parlamento, digamos, ¿no? Si es que no aspiran al tema presidencial. Entonces, creo yo que allí además hay la sensación muchas veces de que estas elecciones son más de carácter vecinal que político. Esto está cambiando un poco con las nuevas reglas de juego que hacen que quien quiera aspirar a ser alcalde tiene que estar inscrito en un partido político en un partido político nacional y ya no es permitido, por ejemplo, las figuras como en su momento fue, por ejemplo, Luisa Cuculiz en San Borja, ¿no? Que tenía un movimiento para San Borja, un movimiento para distritos, eso va a ir desapareciendo, y eso ya desapareció, como también parece ser que la tendencia es a desaparecer a los movimientos regionales para favorecer a los nacionales, ¿no? Entonces, pero hasta este momento la idea era que si uno iba por lo municipal estaba yendo como buen vecino, lejano de esta imagen del político tradicional, del político cuestionado. Aunque como dijo Martín, esta imagen se ha comenzado a descascarar bastante a partir de los escándalos que se han conocido recientemente. Pero más allá de estos casos, que yo creo que deben ser investigados, sancionados o lo que fuera, hay que reconocer también que las leyes no facilitan el trabajo de los alcaldes. Esa es la razón por la que muchos desistirían, ¿no? O sea, las posibilidades de que salgas de una gestión sin un juicio son tan escasas casi como sacarte la lotería. Entonces, eso no favorece el que personas, digamos, con trayectorias impecables, de repente con visiones más claras de lo que debería hacerse en un distrito, realmente se sientan dispuestas a participar. Impresionante. Sí, Armando, si me permites, sí, claro. por alusión.
Creo que también un elemento para quienes están en la idea de entrar en el partidor de los gobiernos regionales y locales está en la necesidad de tener vocación de servicio, o por lo menos ese debería ser un punto de entrada. El artículo 39 de la Constitución establece que los funcionarios públicos están al servicio de la nación, y esto es un elemento que a veces dejamos de tener en cuenta, y a veces tenemos el afán utilitario del poder por el poder, o básicamente, como decía Giovanna, de quienes no quieren acceder a la función pública porque esto le trae demasiadas consecuencias negativas. Digamos, tenemos una gran devaluación del servicio público en general, la gente no confía en las autoridades y las autoridades terminan efectivamente en una serie de problemas. La data que tenemos de una publicación que efectuó Amado Enco hace poco, un libro que editamos, establece que tenemos más de 45.000 investigaciones y procesos en materia penal en el país por delitos de corrupción, por ejemplo, de los cuales el 80% corresponden a gobiernos subnacionales. Entonces, efectivamente, sea que haya razón, sea que sea un error, no un delito, pero definitivamente los gajes del oficio, digamos, de la función municipal y regional están generando, por lo menos pensando de una manera todavía no muy radical. Yo después puedo dar algunos datos relacionados a un escenario que sí me preocupa en esta materia, es que deberíamos también considerar el afán de servicio como punto de partida para, digamos, ejercer autoridad en el país. Gracias. Raúl, tú creo que nos querías comentar algo. Sí, o sea, a ver, quien se presenta a un cargo público de elección es porque tiene aspiración de obtener poder. El poder puede ser un arma excelente para producir servicio y bien público y por lo tanto bienestar a la población, o también el poder puede servir para hacer las peores trapacerías, ¿no? Yo diría que si lográramos mirar a todos los candidatos, muchos, yo conozco muchos en provincias, sobre todo en distritos chiquitos y rurales, que entran realmente con la voluntad de querer hacer cosas por su gente. Y hay también malandrines que entran desde el comienzo para usar el poder para beneficio propio, ¿no? Ese intento de eliminar digamos, los movimientos locales y asociarlos a partidos se ha usado en el discurso público como un argumento para asegurar un mayor control de las organizaciones políticas sobre las autoridades, pero en un país como el Perú, con un sistema de partidos tan débil, es bien precario que los partidos nacionales hagan eso, y más bien vamos a matar muchas iniciativas vecinales que no quieren asociarse a partidos, pero quieren hacer algo por sus comunidades, como era la lógica de las listas locales antes. Eso del buen vecino es una parte del asunto, ¿no? O sea, no se puede eliminar la noción de poder del ejercicio como autoridad. Ahora, hay que decir que lo municipal es distinto que lo regional. O sea, el que se presenta a gobernador o a consejero se está presentando a otro tipo de autoridad que la autoridad municipal, ¿no? Los gobiernos regionales están más lejos de la gente, en la lógica que proponía Giovanna, ¿no? O sea, ahí la relación no es tanto la cercanía, son autoridades de tipo intermedio. Después de repente podemos hablar un poco de eso, la diferencia entre el rol regional y local, pero sin ninguna duda no se puede eliminar la noción de poder de este tipo de aspiración, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, cuando escuchaba a Juan me acordaba también de los procesos, ¿no? Toda la cantidad de procesos y las acusaciones de organizaciones criminales que se están formando, pero en fin, de repente en otro momento y otro tema. Una pregunta, Mariana, ¿qué crees que falló en el proceso de descentralización en materia de fortalecimiento de gestión a nivel subnacional, por ejemplo? Si tú crees que ha habido fallos, ¿qué crees que falló? ¿Cómo ves esa parte? Bueno, en realidad sí, han habido muchas fallas, digamos, en el proceso, y bueno, una de las cosas que por lo menos yo creo es que el proceso per se no tiene que ser cuestionado porque hay fallas en la implementación, ¿no? Y ahí, digamos, voy a contestar más desde el lado del tema de políticas públicas, ¿no? La descentralización, entre otros factores de los que ya se ha mencionado y tiene que ver con un cambio en la estructura de poder,
también implica una arquitectura, o sea, el Estado se da una arquitectura determinada para poder implementar las políticas públicas que son la esencia, digamos, de lo que el Estado hace, lo que el Estado implementa, lo que el Estado tiene que resolver como problema público de cara al ciudadano. Y la forma que se da, ¿no es cierto?, es una arquitectura en donde hay un poder central que ejerce una rectoría, ¿no? Y hay niveles descentralizados que ejecutan buena parte de esas políticas públicas proveyendo de servicios, bienes y regulaciones a la ciudadanía. Entonces, dentro de esa lógica, la gestión, digamos, implica cómo es que yo voy a implementar eso, es decir, cómo me organizo para poder implementar estas políticas claves, tanto de Estado como de gobierno. Y ya yendo a la pregunta propiamente dicha, dos temas que a mí me parece que digamos, son bastante débiles en el proceso, es que si yo digamos, diseño una arquitectura de esa naturaleza, yo tengo que contar con los arreglos institucionales para poder articular esos niveles de gobierno. Entonces, el primer tema es la débil articulación intergubernamental que existe. Y por lo tanto, se sigue ejecutando directamente desde el gobierno central sin conocer necesariamente las demandas que hay en los distintos niveles de gobierno, como ya se ha mencionado quienes me han antecedido, el gobierno regional o local, que está más cercano al ciudadano, ¿no? Y que conoce mejor su realidad y sobre todo realidades en nuestro territorio que son bastante disímiles, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un primer tema que falla. Y el segundo tema que falla también es cuáles son esas reglas de juego que nos damos como Estado y que pensamos que todos los niveles de gobierno y todos los tipos de entidades somos exactamente iguales. Entonces, los sistemas administrativos, por ejemplo, un sistema de compras públicas, etcétera, pedimos los mismos requisitos, ya sea a un Ministerio de Transportes y Comunicaciones muchas veces que a un gobierno distrital, digamos, que está en una provincia del país. Eso dificulta mucho a veces la gestión, más allá de las capacidades que efectivamente también se requieren reforzar a nivel regional y local. Muchas veces no nos damos cuenta cuáles son las condiciones con las que operan a nivel de gestión los gobiernos descentralizados, sobre todo los que son más pequeños, ¿no? Y que muchas veces no pueden responder a todos los elementos que se piden y eso se va a reflejar en la, digamos, débil capacidad de gasto, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que son dos elementos claves que habría definitivamente que revisar, ¿no? Bien. No sé si alguien más, Giovanna, no, claro. Sí. Yo quería señalar ahí que para hablar el tema regional, ¿ya? No podemos olvidar que cuando se da el proceso de regionalización como base de la descentralización, no se pensaba que las regiones fueran equivalentes a los departamentos, ¿no? Y finalmente nos hemos quedado con regiones que son equivalentes a los departamentos y nos quedamos en esa situación a raíz del fracaso de la iniciativa del gobierno de Toledo de generar unidad entre distintos, entre lo que llamábamos departamentos en ese momento, porque había cuenta que la construcción departamental también es a veces inexplicable, ¿no? Zonas de una región que están más, que son más afines a otras zonas, pero pertenecen. La región Lima, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Que tienen cómo articulas o cómo generas un problema con ¿no es cierto?, Huacho, Huaral, por un lado, Barranca, por el otro Yauyos, Ollón, qué sé yo, por el otro lado, Cañete. Es una cosa, los distritos que están más relacionados a Ica que a Huancavelica o a Apurímac, ¿no? Bueno, o Ayacucho o lo que fuera. Hay zonas del país que tú no puedes entrar por su zona, por la capital que está desconectada, que requiere más bien de otros. No se pudo hacer nada y no se pudo hacer nada por una deficiencia política, porque ese proceso fue mal planteado, porque no hubo la comunicación adecuada, porque finalmente los votantes, no sé, pues en Arequipa creían que les iban a quitar el agua o los otros que les iban a quitar no sé qué. Hubo un proceso
terrible que terminó dejándonos con la misma división y sin ninguna solución a la vista, porque las mancomunidades y todo lo demás algo han avanzado, pero muy lentamente, muy difícilmente, impidiendo ver soluciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, allí también cuanto más nos dividimos es mejor. Por ejemplo, Lima tiene que tener más de 40 y tantos alcaldes. ¿Es eso mejor que tener cinco alcaldes, ¿no? Algo para Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Moderna y Lima Tradicional, si se quiere esa misma división, y un gobernador de Lima realmente, y no esta figura gaseosa de un alcalde de Lima que teóricamente debe ser también gobernador, pero que no es nada a la vez y que cada vez ha terminado siendo reducido a alcalde del centro de Lima. O sea, es decir, estamos hablando de una arquitectura, llamémosla así, que no sirve, que nadie quiere cambiar, que nadie quiere repensar, que nadie quiere reorganizar, ¿no es cierto? Y que creemos que con esa arquitectura básica podemos generar los cambios profundos que se necesitan en el país, en un país hidrocefálico, ¿no? En un país que, a diferencia de la mayoría de la región, o sea, hablemos de Ecuador, hablemos de Bolivia, hablemos de Colombia, para hablar en los del Pacto Andino, tiene solo una gran ciudad enorme que crece independientemente del proceso de descentralización, cuando en Ecuador encontramos muchas provincias que crecen, que compiten con la capital. En Bolivia se habla por lo menos de Santa Cruz y La Paz, pero acá, después de Lima, en el siglo XXI, seguimos con los mismos problemas, ¿no? Casi la nada. Entonces, yo creo que aparte de pensar en las funciones, las competencias, todo es reconocer que esa arquitectura está mal, no funciona. Gracias, Giovanna. No sé si alguien quiera comentar algo más o hay una pregunta que está relacionada a esta para mí, ¿no? Sobre el Perú como es un país descentralizado verdaderamente, ¿no? Y otra pregunta que me gusta es, y la suelto para que les vaya desarrollando, es ¿cómo aplicar los servicios públicos en un país como el nuestro, ¿no? Con todo ese tema que tenemos de toda una estructura, o cómo es la lógica de la descentralización y cómo calza con nuestra realidad, ¿no? Es un poco por ahí que suelto esta pregunta. No sé si Raúl o Juan desean comentarla, o Mariana, en fin, o Giovanna. A ver, tomaré la alternativa. Retomando, digamos, enlazando un poco con lo que decía Mariana, ¿no? En la práctica y un poco con las constataciones de los efectos que ha producido esa descentralización mal implementada, que Giovanna los ha leído un poco desde la perspectiva más del ciudadano, ¿no? Es muy difícil entender por qué seguimos conviviendo con departamentos que todos sabemos que son muy desiguales entre sí, por qué Lima tiene tantos distritos y nadie se atreve a tocarlo. En realidad, el Perú no es un país descentralizado. El Perú es predominantemente un país desconcentrado. Tiene elementos de descentralización y sobre todo a nivel político, porque tiene autoridades elegidas a nivel llamado regional, que en realidad son departamentos, y los dos niveles municipales, pero en la práctica, por las razones que Mariana ha dicho en términos globales, funciona principalmente como un país desconcentrado, como un estado desconcentrado, porque el gobierno nacional no ha renunciado a sus prerrogativas, y el gobierno nacional tiene muchos programas y organismos públicos que entregan bienes y servicios directamente a la gente. La lógica de la descentralización, en términos teóricos, es dispersar poder y acercar ese poder a autoridades más cercanas a la gente, porque el supuesto es que van a poder responder mejor a sus necesidades. Más rápido. Eso funciona en la teoría, en realidad, ¿no? Si esas autoridades no tienen los instrumentos y las herramientas necesarias en capacidades, en recursos, tecnología, no van a poder adaptar la política pública a las necesidades diferenciadas de la gente. Y eso es un poco lo que nos pasa en el Perú. La mayoría de los alcaldes, sobre todo los bien intencionados, hacen lo que pueden, con recursos muy pequeños. Hay que pensar que
Tenemos un gran contingente de municipios que opera con lo que se llama el Foncomún mínimo, que son 4 por 8, unos 34,000, 35,000 soles mensuales. Eso les da unos 400,000, 450,000 por año. Le aumentas un poquito de vaso de leche y si no tienen canon, como muchos municipios, tienen que operar todo con $500,000 de soles por año. Eso es muy difícil de imaginarlo si comparamos con la Municipalidad de Lima, que ahora debe andar en un presupuesto de unos 1.800 millones de soles, ¿no? O cualquier ministerio, el más chiquito, que maneja presupuestos de 300, 400, 500 millones por año, ¿no? La Contraloría tiene un presupuesto de 1.000 millones por año ahora. Entonces, comparemos eso con $500,000 por año. Entonces, ahí la constatación inmediata es que esa asignación de recursos no tiene nada que ver con las obligaciones que tiene que cumplir la municipalidad. En parte es porque muy rápidamente en el nivel nacional, quienes tenían que desplegar ese poder y organizar ese arreglo institucional del que hablaba Mariana, no hicieron su trabajo en su momento, ¿no? Y entonces se pasó competencias como sea a los gobiernos regionales, los municipios siguen haciendo básicamente lo que hacían antes de la descentralización. Entonces no tenemos un Estado articulado entre 3 niveles de gobierno, sino un Estado construido en 3 galletas una encima de la otra. Entonces es como si fuera un edificio sin escaleras entre los entrepisos. O las escaleras están muy mal hechas, con escalones de distinto tamaño, es muy difícil atravesarlas, que eso es lo que Mariana decía, que la articulación es muy mala. Entonces la cadena de valor de los servicios públicos funciona muy mal, desde la política nacional y el financiamiento de esas políticas hasta las ventanillas de entrega a los ciudadanos, y eso es muy confuso para nosotros los ciudadanos de saber a quién le tenemos que reclamar el cumplimiento de las funciones públicas, ¿no? Muchas gracias, Raúl. No sé, Juan, te escucho. Yo quería comentar un poco el proceso, ¿no? En realidad la regionalización ha sido siempre una vieja aspiración del Perú desde el siglo XIX. Y recordemos de dónde venimos, ¿no? Venimos de un proceso más bien de recentralización del país. En los años 90, el golpe de Fujimori canceló el proceso de regionalización que se tenía entonces, bastante imperfecto, hay que decir, lo que se hizo en el primer gobierno de Alan García. Pero digamos, yo creo que el esfuerzo que hemos tenido en los últimos 20 años, y concretamente en los primeros 5 años del tercer milenio, es fundamental, es la principal reforma del Estado que hemos tenido, imperfecta también, con una serie de desafíos, pero es un proceso que, digamos, ha cambiado el rostro del Perú. Y que queramos o no, es un esfuerzo que además presupuestalmente le ha costado mucho al Perú. El 42% del presupuesto público es gestionado por las regiones. Esta tasa, este porcentaje, es similar al que tienen países federales como Brasil y Argentina. Claro, seguramente Raúl nos podrá decir, pero el problema es que no hay una descentralización fiscal y finalmente los gobiernos regionales y locales tienen permanentemente que venir al gobierno central para poder solicitar los recursos que permitan administrar ese presupuesto que requieren. Y es verdad, porque todavía tenemos esta inmadurez en el proceso regional, en donde todavía el gobierno central tiene una serie de llaves importantes en el manejo de recursos públicos que permiten además un manejo discrecional, del cual yo discrepo tremendamente, porque en la discrecionalidad también hay problemas de conductas éticas, conductas, digamos, adecuadas para poder manejar recursos públicos. En el marco de este proceso, hay que recordar que a partir de la Ley de Bases de Descentralización, se planteó efectivamente que las regiones deberían ser circunscripciones más grandes que los departamentos, y de hecho se crearon en ese momento 5 macroregiones, y pasamos en el Perú del año 2005 a un proceso de poder confirmar si la población quería o no una distribución territorial de esta magnitud, y esto fue rechazado fundamentalmente por...
Se está yendo la señal. Desde el ámbito, digamos, de los partidos o del ámbito del gobierno central para poder vender esta idea, y hubo un rechazo general al proceso. Entonces, pero esto no debería decirnos de que la posibilidad de organizar macroregiones o regiones verdaderas esté absolutamente vedado, sino todo lo contrario, deberíamos trabajar en esa línea. Ciertamente las mancomunidades van en ese proceso, pero efectivamente es muy lento y quizás necesitamos una política pública que busque desarrollar macroregiones en el Perú. Y un segundo elemento que yo quisiera introducir al debate es el problema de las competencias, ¿no? En el año 2004 se expidió la ley 28273, que era la ley del sistema de acreditación de los gobiernos regionales y locales. Es decir, mediante un dispositivo se estableció un proceso a través del cual la Secretaría de Descentralización de la PCM debía certificar las capacidades de los gobiernos subnacionales a efectos de asumir las competencias en diversos temas, en diversos servicios que antes prestaba el gobierno central y que iban a desarrollar ahora los gobiernos subnacionales. Sin embargo, esto fue 2004 y esto fue un proceso que paulatinamente se fue dando, fue un proceso bastante intenso, pero en el año 2007, mediante una directiva de la Secretaría de Descentralización, se aprobó un régimen simplificado de transferencia de funciones, por medio del cual más del 90% de funciones del gobierno central se trasladaron a los gobiernos regionales. Yo imagino que en ese momento el gobierno debe haber recibido muy fuertes presiones de los gobiernos regionales para que se transfieran estas competencias, pero esto significó que realmente simplemente el gobierno central se despreocupa de estas tareas y las transfiere sin ningún remordimiento, llamémoslo así, a los gobiernos regionales, generando lo que ha sido un proceso muy desordenado de desarrollo de estas competencias, de la prestación de servicios a la ciudadanía en ámbitos muy importantes como la salud, la educación, en fin, que ha generado que finalmente los gobiernos regionales tengan que aprender haciendo. Es decir, conforme fueron asumiendo sus competencias, sus atribuciones, fueron desarrollando directamente estas competencias, lo cual ha significado un costo muy alto en el proceso de gestión de los gobiernos regionales a partir de estas funciones. Y creo que esto, de alguna manera, lo estamos pagando hasta el día de hoy, porque además de la transferencia de atribuciones, hay un serio problema en relación a los perfiles de los funcionarios a cargo de estas funciones, ¿cierto? Por supuesto, los salarios, seguramente Martín Acevedo tiene datos mucho más precisos sobre esto, como por ejemplo damos responsabilidades para proyectos de inversión pública, qué tipo de ingenieros tenemos en las regiones para poder desarrollar proyectos para hacer un gran hospital, por ejemplo, o infraestructura importante que se requiere en la región, con qué capacidades, con ingenieros que de repente tienen salarios de 2.000 o 3.000 soles. Entonces, ahí tenemos un problema también, porque quizás aquí desde Lima renegamos de las obras públicas abandonadas, de la serie de dificultades que tenemos en el país. Se habla de 3.000 obras públicas, de más de 30.000 millones de soles que están en este momento paralizados, pero no nos preguntamos cuál es la causa de que esto ocurra, ¿no? Creo que ahí tenemos un problema. Me quedo ahí para seguir comentando más tarde. Sí, yo quería comentar, hay dos temas. Primero, acabo de acordar la cantidad de normas que salieron durante la pandemia, transfiriendo funciones, presupuestos y labores, ¿no? Para tratar de actuar, ya que ellos eran la parte más cercana a la población, tratar de tratar esos temas y no estaban preparados para ello, ¿no? Muchos se quedaron sin ejecutar, se ejecutaron mal, y más de uno de ustedes se va a acordar de las canastas y en fin. Y el segundo punto que tocaste sobre el tema de la inversión, estuve hablando con una persona que se dedica a hacer proyectos de inversión acá en el Perú y me decía, ¿por qué no van a las regiones? Ahí hay un tema, decía, porque no, el sueldo es algo así, entre 5 y 7 mil soles, que es lo máximo que puede pagar ciertas municipalidades, y ellos están entre 2 y 13 acá en Lima, entonces no hay cómo llenar ese vacío, ¿no? Ese diferencial no
por más que quieran una voluntad de servicio, hay una canasta familiar que también tienen que solventar. Entonces, hubo un proyecto, un programa del MEF, pero el problema es que dura un periodo de tiempo y no el tiempo que se necesita para completarlo. Entonces, hay un default que estuvimos hablando en su momento con Milton Monges y otras personas más. No sé si alguien quiere intervenir, pero quiero aprovechar y mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Hay gente del extranjero, hay gente de Quito, también tenemos acá en el Perú, tenemos Ila, Huánuco, Piura, Moyobamba, Arequipa, Cusco, Cajamarca, hay gente del Callao bastante, en fin, no quería dejar. Y recuerden que este es un evento, una presentación con varios expertos que están participando en el diplomado de gestión regional y municipal que próximamente está abriéndose aquí en Aula Gaceta. No sé si alguien quiere seguir abordando este tema, pero a mí hay un punto que me llama mucho la atención y quería plantearlo. ¿Cuál es el orden efectivo? O sea, ¿cómo un gobierno regional, un gobierno local puede aterrizar las políticas públicas que se desarrollan desde el Ejecutivo? Está hablando el tema de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Esto, si bien es una política pública, todo el contexto sí lo fue. ¿Qué tan fácil es para un gobierno local o un gobierno regional aplicar todas esas políticas que salen del Ejecutivo? Suelto esa pregunta. De repente, Raúl o Mariana quieren apoyarnos con esa respuesta. O quizá Martín, unos comentarios quizás chiquitos allí. Resulta complicado, digamos, no solamente en la etapa de gestión, sino que muchas veces esas políticas no se piensan con los gobiernos descentralizados, ¿no? O no se piensan en función a las características de los distintos territorios que tenemos. Y ahí hay un par de elementos que yo quería reforzar de lo que se había mencionado, ¿no? Finalmente, en nuestra, digamos, en nuestra normativa, cuando, digamos, se dan la ley de bases de descentralización, la ley orgánica, nuestra famosa LOPE, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, no se desarrolla mucho el concepto de rectoría, ¿no? Y ahí yo quería tomar ese punto porque está vinculado a la ejecución de políticas, es decir, ser rector no significa únicamente dar las normas o determinar las políticas, transferir los recursos y olvidarse, ¿no? La labor de rectoría es una labor también de acompañamiento, de seguimiento, de garantizar que ese servicio, que esa función que le corresponde al Estado sea entregada adecuadamente también. Y ahí yo creo que también hay un desfase respecto a lo que le toca hacer al gobierno central versus lo que le toca hacer a los gobiernos descentralizados. Y lo segundo, para poder ejecutar políticas, implementar políticas implica todos los días toma de decisiones, ¿no? Y esa toma de decisiones se tiene que hacer de manera conjunta. Y nosotros no tenemos básicamente espacios de toma de decisiones con aquellos gobiernos descentralizados a los cuales ya le hemos transferido poder, en donde hay autoridades electas de manera popular. Si bien se han creado, digamos, mecanismos tipo los GORES ejecutivos, los MUNIs ejecutivos, no son espacios en realidad donde se tomen decisiones de manera cotidiana y adecuada, ¿no? Y ahí un tema que a mí siempre me llamó la atención, creo que fue durante el gobierno anterior, no sé si es que viene de antes, que se hizo la práctica de que cada ministerio tenga a cargo una región, ¿no? En varios ministerios donde me tocó estar, el ministro tenía a cargo una región, un poco así tipo adopta tu región, y tenía uno que hacerle seguimiento a todos los proyectos y a todas las propuestas que desde el Ejecutivo se comprometían o nos comprometíamos a hacer con la región, ¿no? Y uno lo que veía en realidad y lo que ve en lo cotidiano es a los alcaldes o a los gobernadores viniendo a Lima, digamos, hacer los recorridos por los ministerios y tocando las puertas, o pidiéndole a su ministerio, digamos, al que le tocó, digamos, hacer el seguimiento, que por favor los ayude porque en realidad no le hacen caso, ¿no? Por lo menos de mi experiencia yo he visto mucho eso, ¿no? Entonces, una vez más, ¿cómo yo implemento políticas de esa manera, ¿no? ¿Cuál es finalmente mi estrategia para poder tomar decisiones de manera cotidiana, porque tomamos decisiones todos los días, para que justamente estas políticas aterricen? Yo creo que esos espacios no han sido suficientemente pensados, o los que existen no funcionan de manera orgánica como para poder garantizar que eso aterrice a nivel de
esta cadena de valor que mencionaba Raúl, ¿no? De los servicios hacia el ciudadano, ¿no? Interesante. Y Raúl, por favor. A ver, sí, desarrollando un poco lo que ha planteado Mariana, ¿no? Para seguir jalando el hilo, como se dice. La visión hacia la que deberíamos de ir, si realmente queremos ser un Estado descentralizado, pero digamos que no en función del propio Estado, sino de mejor servicio, más y mejor servicio a la gente, yo la definiría como un Estado cooperativo multinivel, ¿no? O sea, un Estado que se reconoce a sí mismo formado por 3 niveles, o si reconocemos lo provincial y lo distrital como distinto, 4 niveles que cooperan, intercambian información, intercambian decisiones, intercambian capacidades de gestión, todos cooperando en función de servir más a la gente con las distintas realidades o en las distintas realidades muy diversas que hay en el Perú. Esa no es la práctica. Eso no es una cultura de gestión a lo largo y ancho del Estado. Entonces, eso obliga a que los alcaldes y los gobernadores, como bien dice Mariana, tengan que resolver, y los funcionarios nacionales tengan que resolver sobre la marcha todas las imprecisiones que hay en los arreglos institucionales. Entonces, para cada caso hay que hacer N reuniones y gestiones que resuelvan cada caso, el del proyecto, el del servicio, el de la política de emergencia o lo que sea. Y eso es absolutamente ineficiente, tiene un costo de transacción enorme y un costo objetivo enorme en cantidad de viajes que tienen que hacer alcaldes y gobernadores y muchas veces acompañados de funcionarios a Lima, y un costo enorme en tiempo de reuniones para los funcionarios nacionales, porque las cosas no están protocolizadas, se resuelven sobre la marcha. El mejor símbolo de eso son los famosos gores ejecutivos. Son unos encuentros donde periódicamente convergen ministros y gobernadores en interminables horas de reunión donde se ven listas de lavandería enormes de asuntos pendientes y se hacen supuestos acuerdos que después no hay ninguna capacidad de hacerle seguimiento, y por lo tanto lo que se logra avanzar efectivamente es muy pequeño y no elimina la necesidad de la coordinación cotidiana. Yo creo que hay un gran problema, y que yo suelo ubicar en la dación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en diciembre del 2007. Es más o menos el mismo año que Juan mencionaba de esa famosa directiva de la Secretaría de Descentralización que simplificó todos los requisitos para transferir competencias al nivel regional, no al local, y que en la práctica se cargó la ley de acreditación que mencionó Juan del 2004. Ese mismo año, en diciembre, se emite la LOPE. La LOPE es una buena ley, pero ha sido muy mal aplicada porque tenía insuficiencias en sus definiciones. La LOPE instala o formaliza los sistemas administrativos, que en realidad existían, pero los formaliza y introduce esta competencia de rectoría que mencionaba Mariana, que se ha aplicado muy mal. La rectoría yo suelo definirla como la dirección de una orquesta. Entonces, la rectoría debería ser principalmente, efectivamente, regulación, pero también asegurar el financiamiento de las políticas públicas nacionales y regionales, acompañar su implementación y garantizar que los ciudadanos reciban los derechos básicos y universales. Pero el gobierno nacional nunca ha aplicado la rectoría de esa manera. La rectoría se ha visto como: yo soy el dueño de las políticas, tú eres mi ejecutor. Entonces yo defino todo y como tú no me haces caso, yo creo mis programas nacionales porque eso es lo que me da poder de llegar directamente a la población. Entonces el gobierno nacional ha creado un paralelismo enorme en la entrega de bienes y servicios al lado de las competencias regionales y locales que, como no están precisas, todos compiten por entregar lo mismo como pueden. Y el otro gran tema, que Mariana ya lo mencionó en su primera intervención, es el tema de los sistemas administrativos. Como no hay ninguna voluntad de compartir poder, sino la voluntad real es controlar, los sistemas administrativos son por definición enormemente verticalistas, burocráticos y controladores. Y eso está en la raíz de muchos problemas judiciales que tienen las autoridades al término de sus gestiones, porque muchos cometen errores. Hay pillos, sin ninguna duda que hay pillos, pero muchos cometen errores por desconocimiento, porque hay que ser realmente un mago para no meter la pata.
porque inclusive hay muchas contradicciones entre normas de un sistema administrativo u otro, o hay sobrecontroles, o hay pasos superpuestos que se traslapan entre sistema y sistema, y ahí hay que decir, una gran responsable es el Ministerio de Economía y Finanzas, porque de los 11 sistemas ellos tienen 6, más el de recursos humanos que lo han capturado, ¿no? Entonces, tienen 7 sistemas que les permiten controlar todas las llaves de la gestión pública de los 3 niveles de gobierno y los convierte en el poder real en lo que se refiere a la gestión dentro del Estado, ¿no? Muchas gracias, Raúl. Sí, Giovanna, cuéntanos. Armando, permíteme. Yo quisiera, ¿sí? Perdón, Martín. Sí, sigue Martín. Martín, Bien, dale. Gracias, Giovanna. El 2 de octubre de este año vamos a elegir nuevamente autoridades municipales y regionales, ¿cierto? Y la mitad de este evento, si no la tercera parte, va a tratar sobre justamente la forma, el modo, cómo se instalan y qué forma de gobierno deben hacer y deben ejecutar. Y deben estar esperando desde la perspectiva también de los gobiernos locales y regionales cómo visualizan ellos las cosas, y yo lo he visto desde cerca, vaya que sí, tanto en gobiernos regionales como en gobiernos municipales. Y lo que dice Raúl, que lo ha visto desde la PCM en varias oportunidades seguramente, y también con nosotros en la Municipalidad de Lima, vamos, que se grafica de la siguiente manera. Tienes amparado finalmente en la autonomía municipal y regional finalmente digamos, el reto de decidir y de ejecutar. Y entonces comienzas a verificar varias cosas. Cuando la autoridad municipal y regional es nueva, sencillamente comienza a buscar sus funcionarios, algunos no son competentes, luego viene ya la etapa de contratar con el Estado a través de las 3 formas universales, como digo yo siempre, ¿no? Ejecución de obras, compra-venta de bienes y servicios de consultoría o servicios de asesoría, como se le llame, con las personas naturales y jurídicas que pueden y están dispuestas a ayudar a los gobiernos regionales y municipales. Entonces, entran ahí en un cuello de botella. Primero, que han llegado sin proyectos sobre la manga. Segundo, que quieren refundar nuevamente el mundo y dejar atrás lo que su antecesora ha hecho idénticamente a nivel de región y a nivel municipal. Y en tercer lugar, ya como no tienen proyectos y tampoco tienen entonces consecuentemente expedientes técnicos, lo primero que se les debería ocurrir, y no se les ocurre, y de esto va a tratar el curso también cuando les hablemos de lo que significará elegirlos y luego prepararse para gobernar, tienen que tener especialistas y contratar especialistas en armar expedientes técnicos desde el punto de vista del gobierno subnacional, local o regional. Una vez que tienen sus paquetes de expedientes técnicos, bienvenido entonces todas estas obras y la ejecución de los mismos. Pero para ello se tardan y han perdido ya todo el primer año o gran parte del primer año, sobre todo si no tienen experiencia gobernadores y alcaldes. Pero la cosa no queda ahí. Luego ya están los expedientes técnicos y faltan, es álgido el tema ahí, tanto a nivel de gobiernos regionales como locales, faltan expertos o especialistas en contrataciones con el Estado. Yo creía que Raúl hace un momento iba a mencionar también esa ley, de lo complicadísima que es y de cómo se hierra por desconocimiento en la aplicación de esa ley, y termina entonces los funcionarios, el alcalde, los gobernadores, los consejeros regionales, sus funcionarios terminan procesados, primero presionados por la OSI y por la Contraloría, luego procesados. Al final del camino, entonces, no se logra ejecutar mucho, porque luego también viene lo que Raúl ya ha mencionado 2 veces, los pillos, ¿no?, que hay en todas partes. Y cuando no consigues expertos proyectistas que te hagan los expedientes técnicos, ni tampoco los expertos en contrataciones, entonces comienza toda gestión en cualquiera de esos 2 niveles de gobierno, comienzan a hacer agua, como se dice, y entonces ya va a terminar el gobierno. Si a ello le agregas las 4 formas de terminación del cargo de una autoridad municipal y regional, que voy a insistir en ello porque se vincula con el tema electoral y están ahí sojuzgándolas durante los 4 años, entonces se termina haciendo gobiernos mediocres,
alcaldes y gobernadores regionales mediocres, perseguidos ellos por el control, finalmente procesados, y finalmente en la estadística, los más corruptos, pero en la estadística cuantitativa. Y no hay que perder de vista algo, son 1.874 municipalidades en el Perú, solamente entre distritales y provinciales, y otras 26 regiones, mientras que el Ejecutivo tiene 19 sectores y otros cuantos organismos autónomos a nivel de la Constitución. Entonces, estadísticamente termina siendo lo más notorio, lo más corrupto, por notorio y por cuantitativo. Finalmente, todo esto se podría solucionar y se vincula, por eso decía, y con esto termino, con el modelo político electoral que tenemos y que no hay voluntad política, valga la redundancia, de cambiar, de ir para mejor. Nada garantiza que mañana se tumbe al presidente de la República y por la fuerza e inercia con que llevan esta intención de derribarlo, se vaya también el Parlamento y los 130 que vengan más los 3 nuevos presidentes, vicepresidentes, primero y segundo, sean mejores que los de ahora. Nada, absolutamente nada. Idénticamente ocurriría en lo municipal y en lo regional. ¿Por qué razón? Porque el modelo ya ha estrechado el camino con 92 normas de diferente rango y naturaleza en el sistema electoral que te permite finalmente, en el último eslabón de la cadena, como pueblo, aquel que después le dicen se tiene la culpa de los gobernantes o se merecen los gobernantes que eligen. No, mentira, es un mito, es una mentira eso. ¿Por qué? Porque el modelo está hecho con tanta vulnerabilidad, con tanta flexibilidad como las 12 normas que acaba de sacar el Parlamento en octubre del año pasado para flexibilizar más aún y no aplicar la reforma electoral y política que está en la Constitución y que data de 1992 y de 1997 con la Ley Orgánica de Elecciones, que no hay voluntad política para mejorarlo, para que al final del camino ese pueblo, el 2 de octubre, como que empecé diciéndolo y cierro esto diciéndolo también y graficándolo en forma redonda y circular, abra el closet y tiene 4 ternos y uno de los 4 ternos se tiene que poner para su distrito, para su provincia o para su región. Pero ¿cómo han llegado ahí esos 4 ternos? Sin elecciones internas, sin democracia interna, a dedo, con el 20% de invitados, siguen también las cúpulas decidiendo y definiendo quiénes son los ganadores, sigue la invitación a dedo, sigue la subasta, sigue también las etiquetas y partidos políticos que Giovanna debe saber mucho más porque con nosotros ha transitado este tema hace muchísimo tiempo y lo hemos conversado hasta la saciedad, pero fíjense que no ha cambiado, ha pasado 15, 17 años de estos temas y no ha cambiado y debe de cambiar. Debemos de apostar a eso. Contactado 2 buenos expertos en estos temas que ojalá nos ayuden a desentrampar este tema y a centrar en el fondo de la discusión del país la reforma política electoral que necesita nuestra Constitución para poder elegir autoridades que transiten todos estos caminos y que si en efecto ni en sus primarias gana o ni en sus primarias tiene convocatoria, ahora que han dejado de lado a los movimientos locales. Los movimientos regionales todavía subsisten, pero de repente, como avisoraban aquí, van a desaparecer y se queden solamente los partidos políticos nacionales, los 15, los 24, los 6, 7, 8 que se van a inscribir para este proceso, siempre en el fondo, mayormente, etiquetas políticas. Entonces no vamos hacia una reforma real y a tener luego autoridades electas verdaderamente representativas. Eso no va a ocurrir si no se cambia ese derrotero de que si en efecto se presenten las primarias y todos vamos a votar y el señor X en el partido X que tiene 60 años de existencia no ha sido elegido, pues no ha sido elegido. No debe de ser impuesto por la cúpula para que al cabo de 30, 25, 35 años que ha venido haciendo lo que ha venido haciendo la clase política y dirigente en el país, tenga como consecuencia el presidente de la República que hemos tenido que elegir al final del camino, al final de ese camino y de ese derrotero de este modelo político electoral que debe de cambiar, que es obsoleto y nos permite ahora elegir cada vez autoridades peores que la anterior elección de consulta popular que haya habido. Disculpe que haya sido tan enfático y que me emociona con estos temas, pero es lo que realmente sucede y lo vivo día a día. Martín, aprovecho la pausa para decir que este diplomado va a abordar estos temas y muchos más temas. Nos acompañan en la plana docente Óscar Ugarte,
¿no? Patricia Salas, que fue ministra también, Fatcuri, un ex contralor, va a estar, bueno, aparte de los presentes, está Vlado Castañeda, Ricardo Salazar, Vlado especialista en modernización, Ricardo en contrataciones, Amado Enco, que es procurador también, Víctor Vargas, que fue ex director de todo lo que fue ese plan, en fin, muchas personas más, gente que ha estado en lo que es la gestión pública. Aunque no lo crean, señores, ha pasado 1 hora desde que hemos comenzado. Les dije que era muy, muy rápido. Yo quiero dejar una pregunta muy rápida y chiquita a Giovanna, que es que ojalá me la pueda responder concisamente y luego le cedo la palabra para poder despedirnos. Giovanna, ¿qué indicadores se deben de monitorear un gobierno regional, un gobierno local? ¿Con qué indicadores debería trabajar rápidamente? Me parece algo, aprovechar tu experiencia en lo que es todo lo bueno, que lamentablemente, normalmente se trabaja solo con los temas de popularidad, ¿no? Y es decir, si me aprueban, cuántos me respaldan, lo cual es un tema importante, pero suele ser una medida de resultado. Yo creo que los gobiernos no dan suficiente énfasis a evaluar la diferencia entre lo que la gente quiere que sea priorizado y lo que ellos le dan prioridad. Suelen ser dos resultados totalmente distintos, y eso no es un problema del dinero, de los recursos, porque yo lo he visto en todos los municipios donde hay canon minero, donde hay recursos, donde se ha hecho evaluación sistemática a lo largo del tiempo y donde los niveles de reelección han sido ínfimos por el gran nivel de insatisfacción de la ciudadanía con respecto a estos temas, ¿no? Y para terminar, quisiera simplemente poner de manifiesto que me agrada este enfoque sistémico de las cosas, que no es un problema de las personas, sino de un sistema que no funciona. Y allí yo pondría un elemento más, ¿no? ¿De qué rectoría vamos a hablar si el gobierno central es sumamente ineficiente? O sea, si tuviéramos un gobierno central eficiente, bueno, pues podrían hacer algún nivel de rectoría, pero la verdad es que es una frescura que hablemos de la ineficiencia de los gobiernos descentralizados, de las regiones o de los municipios, si en los ministerios, en el Poder Ejecutivo, vaya, problemas hay enormes. Gracias, Giovanna. Bueno, pasamos a despedirnos, señores. Les cedo la palabra. Permítanme hacerlo. Mariana, por favor, te cedo la palabra para proceder a despedirnos. Gracias, Armando. Bueno, en realidad este es un tema que da para mucho, ¿no? Y como tú bien has dicho, ha pasado 1 hora y se ha pasado volando. Es interesante verlo desde las distintas perspectivas que se tienen, tanto en materia de lo que es todo el aparato político, ¿no? De elecciones, cómo son los temas de gestión, de política pública, de comunicación también. Y claro, yo me quedo con esto que acaba de mencionar Giovanna, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un aparato público que es ineficiente, no son solo los gobiernos locales, regionales, ¿no? Eso creo que es clave, ¿no? Y por eso no nos funcionan las arquitecturas que nos hemos planteado, los arreglos que nos hemos planteado, ¿no? Hay mucho por revisar, hay mucho por recorrer, y bueno, y creo que todavía nos falta también mucho por discutir y poder ir asentando sin tener miedo a cambiar un poco las cosas o a ser un poco más disruptivos en el momento de plantear cambios de, digamos, procesos que no han funcionado. No significa que la política, digamos, de descentralización no sea necesaria, sino que si es necesario cambiar desde la base algunas cosas, pues hay que empezar a hacerlo, porque si no seguimos haciendo más de lo mismo y por lo tanto los resultados van a ser los mismos, ¿no? Agradecer nuevamente la participación en este panel. Gracias a ustedes. No, gracias. Y un pequeño comercial, lo podría decir. Me encanta ver atrás las revistas de gestión pública y control. Ahí las estoy observando. Muchas gracias. A mí particularmente que estamos en esto me parecen unos productos muy buenos y espero que la gente que nos oiga pueda buscarlas y comprarlas. Raúl, sé que tienes una reunión dentro de poco, así que permíteme cederte la palabra para tus palabras, y si tienes que dejarnos lo entenderemos, pero te cedo la palabra.
Te agradezco mucho, Armando, la comprensión, pero de verdad tengo otra reunión que me están esperando, entonces voy a tener que dejarlos, pero no quiero dejar de agradecer de nuevo, primero, por la posibilidad de discutir sobre estos temas que me apasionan. Es claro para los que nos acompañan que hay todavía mucho que por construir. Como bien ha dicho Mariana, no es que lo subnacional, lo regional y local está mal, el Estado está mal. Y en algún momento espero que encontremos liderazgos que se atrevan a hacer los cambios que hay que hacer. Estamos acostumbrados a creer que normando y hipernormando las cosas vamos a cambiar la realidad y eso no sucede. La realidad va a cambiar en el momento en que dejemos que los gestores públicos y sus autoridades tengan los incentivos correctos para poder alinearse y contribuir a resultados mejores en función de la gente, y eso necesita cambios en el diseño o en esos arreglos institucionales que mencionaba Mariana, a los que algún día nos vamos a tener que atrever, porque creo que el asunto ya no da para más. Nuevamente agradecer, disculparme por tener que retirarme y ya nos encontraremos con aquellos que decidan participar en el diplomado cuando me toque hacerlo a mí. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Raúl. Don Juan, claro que sí. Sí, gracias, Armando. Yo quería, bueno, invitarles a que podamos continuar esta discusión más adelante, pero plantear finalmente dos temas chiquitos, pero son, digamos, enormes, ¿no?, en impacto. Se ha hablado de las rectorías y Mariana ha hecho mucha mención de no solamente es la generación de una norma que establece obligaciones, sino también responsabilidades por parte no solamente de los gobiernos o de las entidades que tienen que cumplir los sistemas administrativos, sino fundamentalmente el gobierno central. Pero también hay problemas y que se ha visto durante la pandemia muy serio, ¿no? Fíjense, la rectoría del Ministerio de Salud en atención a las políticas de salud durante la pandemia han tenido serios problemas de aplicación en todas las regiones y particularmente en Arequipa. Creo que nos están viendo amigos de Arequipa también esta noche. Tanto fue el problema, había una suerte de rechazo, digamos, a ciertas directivas que estaban emanándose del Ministerio de Salud, que inclusive se tuvo que modificar hasta en 2 oportunidades la norma de rectoría, que es una ley, digamos, que establece que las políticas de salud son de orden nacional y que tienen que cumplirse y acatarse por parte de las regiones. Y esto tuvo serios problemas, repito, en Arequipa, pero también en otras regiones. En Arequipa inclusive se tuvo que intervenir la región. Y esto es un elemento que hay que tener en cuenta porque la normativa de la ley de bases de regionalización o la propia ley de regionalización no establece la posibilidad de que el gobierno central intervenga a una región. Y esto es un vacío legal que creo que todavía mantiene nuestro sistema, que no es similar al que tienen los gobiernos regionales, y seguramente Martín de Acevedo, con el conocimiento que tiene de los gobiernos subnacionales, podría informarlo mejor. Es decir, a nivel de gobiernos municipales, por ejemplo, el gobierno provincial puede intervenir una municipalidad que no está prestando los servicios públicos, por ejemplo, si no está recogiendo la basura, digamos, en una circunscripción, podría intervenir. Pero en el caso de los gobiernos regionales no hay esa posibilidad. Y esto es un tema, creo que bastante importante abordar, porque lo hemos vivido además en la pandemia y creo que esto deberíamos tocarlo. Y lo segundo, y con esto yo me despido, es la enorme preocupación que existe, y lo vengo diciendo desde hace tiempo, sobre una distorsión de la función pública en manos de gobernadores y alcaldes y otras autoridades, ¿no? Venimos desde hace bastante tiempo conociendo un fenómeno criminal que ya no solamente es corrupción, sino que es verdaderamente organizaciones criminales que están, digamos, cooptando la función pública a nivel de regiones y a nivel de municipios, que es realmente preocupante, ¿no? El caso, por ejemplo, de los intocables ediles, de este alcalde Cuba en La Victoria, que fue parte de un operativo gigante de la policía y fiscales, con allanamientos simultáneos, más de 20 inmuebles, con detenidos, en fin, en donde ya no solamente la autoridad municipal desarrolla
delitos de corrupción, los típicos, ¿no? Peculado, colusión, en fin, sino básicamente extorsión, sicariato, actividades vinculadas al tráfico de terrenos, minería ilegal, en fin, trata de personas. Se ha detenido la señal, pero son casos muy fuertes, son crímenes de sangre, lo que se llama últimamente, un montón de cómo algunas personas que se dedican a actividades delictivas han copado determinados municipios o alcaldes. Creo que por ahí vas. Juan, creo que ya estás con nosotros otra vez. El audio no lo tienes, estás con el audio apagado. Sí, perdonen, sí. Bueno, señalaba eso y tenemos múltiples ejemplos, ¿no? César Álvarez en Ancash, tenemos a David Cornejo Chinguele en Chiclayo, el alcalde de Chilca, no sé si se acuerdan, el alcalde de Chilca en el año 2017, al tipo lo intervienen, tenía una cancha de fútbol de un gran sintético en su casa, un Camaro, se dedicaba al tráfico de terrenos en Chilca, ¿no? Entonces, y puedo seguir una larga lista, y voy a decir una cosa y con esto acabo, que es importante. Así como en los años 80 y 90 cuestionábamos que el sector político, que los partidos no habían tenido una performance para enfrentar políticamente a Sendero o a la MRTA, yo digo que tampoco los partidos políticos, los movimientos políticos están enfrentando este fenómeno criminal, de criminalidad de sangre, que estamos enfrentando los peruanos, un proceso de mexicanización de la política, de mexicanización del territorio, que es necesario llamar la atención, ¿no? Y creo que no hay todavía una reflexión seria, ni siquiera desde las universidades. Las universidades, yo soy muy crítico, todavía siguen enclaustradas en sus propias murallas, sin analizar los problemas nacionales, ¿no? Y creo que esto es un elemento que deberíamos llamar la atención. Esto lo vamos a discutir en el diplomado, por cierto. Muchas gracias, Armando, y gracias a todo el panel. A ti, Juan, a ti. Giovanna, permíteme darte a ti la palabra para que Martín cierre y enfrasque lo que se viene en el diplomado, pero Giovanna, por favor, dale tus palabras de cierre. Tu audio está en off, Giovanna. Bueno, yo quiero volver al tema del gobierno central, porque finalmente, para mí, la madre del cordero está allí. O sea, cuando uno ve lo que ocurre en San Juan del Lurigancho con Sedapal, por ejemplo, y incluso esta entidad no está manejada como las otras empresas de agua del interior del país y está en la capital, ¿no es cierto? Uno se tiene que preguntar qué está pasando. Cuando uno ve que ocurre un incendio, como ocurrió en esta zona de Cantagallo, me parece, no sé qué, o bueno, esta zona ahí alegada, ya donde hubieron este incendio y a pocos metros, de Palacio de Gobierno, y no se pudo responder con rapidez. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa con el Estado peruano, ¿no es cierto? O sea, tiene una incapacidad para responder ante todo, ante cualquier cosa. Y no, vuelvo a repetir, más allá de este tema, no es un problema para mí del interior del país, porque finalmente, a raíz de lo que ha ocurrido con la pandemia, muchos han terminado diciendo, no, el proceso de descentralización está mal, hay que desaparecer a los gobernadores. Esa es la lógica que se ha creado en la opinión pública, como si eso es lo que estuviera mal y no el Estado mismo, que finalmente ha terminado siendo inoperante. Por otra parte, por ejemplo, y tiene que ver también con una visión. A inicios del gobierno de Martín Vizcarra tuve una reunión donde estaban capacitando a gente del MIDIS y quien tenía a cargo la capacitación habló de cómo, ya no sé en qué ministerio, habían desarrollado, ¿no es cierto?, un montón de proyectos, temas de agua y desagüe para que las empresas que quisieran hacer obras por impuestos pudieran escoger el proyecto A, el proyecto B, el proyecto C. Y yo me pregunto, ¿a alguien en el Estado se le ha ocurrido que eso se debe hacer para los municipios pequeños, para los municipios, porque no se trata solamente que no tengan el proyecto? ¿Cuánto cuesta desarrollar un proyecto? ¿Qué capacidad económica tienen los municipios pequeños para pagar eso? ¿Por qué si el Estado decide incentivar, ¿no es cierto?, las obras por impuestos o que el sector privado intervenga allí, no hace esos mismos proyectos para que estén a disposición de los alcaldes en términos generales? Entonces, yo creo que en realidad tenemos un problema
desde el gobierno central, desde repensar el Estado, y coincido con Martín, que el tema de las reformas políticas que se han hecho, ¿no es cierto?, y las que no se han hecho también son responsables de gran parte de este tema. Como por ejemplo, sabiendo que los gobiernos regionales nuevos o los municipios nuevos tienen una baja performance inicial, ¿por qué se ha prohibido el tema de la reelección? O sea, ¿por qué se considera que la reelección por sí misma es mala? O sea, podrían haber sido reelecciones alternas, podría ser 2 años seguidos, o sea, pero no, aquí es como fuente o vejuna, ¿no? A alguien se le ocurre que hay que ir por allá y todos van por allá y se acabó. Y no se piensa ni se reflexiona sobre la data existente. Creo que se nos fue Se fue Armando. El moderador, nos quedamos sin... Martín, tú tomas la palabra, entonces. Muy bien. Hay espíritus ahí que no lo quieren ver, Armando, muy pronto, hasta el final. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a los participantes que nos han escuchado esta noche. Gracias, por supuesto, a la Gaceta Jurídica, con Juan y con Armando a la cabeza de este tema, y con Miriam, que está detrás de todo esta organización y este aparato. Y nuevamente va a ser un gusto compartir con amigos de años estos temas, y sobre todo a los que nos están escuchando al otro lado y se van a matricular en este diplomado, escuchar las soluciones a todos los problemas que esta noche hemos escuchado y hemos tratado de graficar, de lo que significa vivir diaria y cotidianamente y sufrir el Estado peruano y sus 3 niveles de gobierno. Gracias. Gracias, Martín. Me fui un minuto, creo que los puse en alerta a todos, eso fue interesante para mí. Yo quiero agradecerles, la verdad que estaba pensado por 1 hora, nos hemos excedido en el tiempo, pero creo que ha sido muy bueno para que la gente sepa por dónde va a ir el diplomado, para haber brindado a cualquier persona que esté cerca de la gestión pública y entender todo lo que implica, y que la gestión no es tan fácil, sobre todo. Quiero aprovechar para agradecer a todos ustedes, a Martín, a Mariana, a Giovanna, a Juan y a Raúl, que ya no nos acompaña porque tiene una reunión, por habernos dado sus conocimientos y su experiencia en estos temas. Estos y otros temas y muchos más ponentes, como ya mencioné, van a estar en el Diplomado de Gestión Regional y Municipal. También quiero agradecer a Aula Gaceta, en Miriam, Miriam, que nos acompaña atrás, Miriam Ñopo, y a la gente de Gestión Pública y Control, que está Eduardo y Alexandra. Una vez más, muy buenas noches y gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos, buenas noches.